Hola, ¿cómo estás? Este es el especial. Y ya llegaron a a la radio. Te cuento, llegó Clelia primero, ¿eh? Muy bien, asistencia perfecta, Clelia. Amanda Bernal nos acompaña hoy, buenísimo. Marta González y Liliana Dulbeco. Y nos está faltando el caballero del equipo, pero ya va a estar con nosotros. Lo que sucede es que se fue, creo que a Chivilcoy, Claudio Cruces. Uno de estos días le hablé y me dice, no, estoy, claro, fin de semana largo, pero me parece que a Claudio Cruces se le alargó demasiado este fin de semana. Estamos con la gente linda del especial y dijimos, ¿qué tema tratamos hoy? ¿Sobre qué tema conversamos? Recordá que ya estábamos hablando sobre el tema de las adicciones, el cigarrillo, el tabaco, la nicotina. Muy interesante esos especiales que tuvimos, que los podés ver en YouTube, los podés buscar. Tuvimos la visita de Ana María Sanuto, que quedamos en comunicación con Ana María. Y vamos a desarrollar otros programas con otros especialistas. Nos prometió la visita del neumonólogo de la Unión Antitabáquica Argentina. Así que ya te vamos a ir avisando cuando volvemos a este tema muy importante para todos los seres humanos, para mejorar nuestra vida, nuestra salud, física, psíquica. Pero hoy dijimos, vamos a hacer una pausa con esto de las adicciones y vamos a ir al tema de octubre, ¿no? Del encuentro de culturas, que pasó ese 12 de octubre de 1492. Como tantos eventos en la historia de la humanidad que cambiaron el rumbo, que dijeron, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Y sabes qué nos pasaba mientras conversábamos en la semana? Nos íbamos también a lo que está pasando en Palestina con el pueblo palestino e Israel. Y no podíamos separar. Entonces, ahí estaba yo tratando de decir, bueno, pero enfoquémonos en uno de los dos temas, porque para eso, por supuesto, también tenemos el programa de La Rueda, que te lo súper recomendamos, ¿sí? Los puedes escuchar los domingos a las 18 horas y en otros espacios de la radio. Pero esta vez nos queremos enfocar en el 12 de octubre. Ese encuentro de culturas que se sucedió, que históricamente hay muchísimos análisis al respecto, pero quiero darle la palabra a mis compañeros, a ver cómo empezamos este programa de hoy, reflexionando sobre este evento de la humanidad, este evento histórico. Así que vamos a darle la bienvenida, saluditos. Hola, Clelia, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Muy bien. Gracias, gracias por estar. Amanda, qué suerte que pudiste estar hoy. Un lujo, un saludito. Muy contenta de estar, muchas gracias, muy buenos días a todos y espero que este sea un programa ilustrativo, educativo y que ustedes también pongan sus reacciones al programa en sus oportunidades que tengan de hacerlo y muchas gracias por la invitación. Así es, para nosotros es muy importante tu presencia siempre. Liliana, buen día, amiga. Buenos días, Luisa, buenos días a todas. Bueno, buenos días, Amanda, qué suerte tenerte hoy también. Sí, para nosotros es un Gracias. lujo. Hola, Marta González. A ver,
Hola, buen día. Te escuchamos Hola, perfecto. Sí, sí, te escuchamos muy bien, ¿me Marta. escuchás? Bueno, Qué haciendo suerte. ejercicio de la paciencia con el celular. Sí, Muy contenta de que esté Amanda justamente hoy, ¿no? O sea, todos los días estoy contenta de que esté, pero hoy especialmente, sí. por el tema Y- que vamos a tratar. claro, y saludamos a todo el equipo, a la gente linda que no puede estar, ¿no? A Karina del Greco, a Paula Santoni, ¿eh? Que a lo mejor alguna vez vamos a tener el gusto de tenerlas acá en pantalla, pero siempre opinan, nos dan ideas y eso sirve mucho durante la semana para preparar este día. Eh, miren, me pasó muchas cosas preparando este tema, ¿no? Como les decía ayer en el grupo, conocer a un docente universitario, Gustavo Mórtola, que de aquí las casualidades de este caminito por educación, que me dice Liliana Dulbeco también, que lo conoce como profe ¿de qué escuela, Lili? No recuerdo exactamente, pero porque ya hace unos cuantos años que me jubilé y son muchos los docentes que hay en los terciarios, si era el normal 1 o el normal 10, o tal vez circulara por ambos, porque en general el circuito, digamos, era similar para Ujú, los docentes, ¿no? Que no daban clase en una sola escuela, sino en varias, ¿no? En general claro. siguiendo la línea del subte de en nuestro caso. Sí, pero esta vez lo venimos a encontrar de una manera Ujú. muy graciosa, digo yo, ¿no? Anecdótica tal vez, porque buscando elementos históricos, investigando sobre el tema de el trato que se le dio a los originarios aquí en América con la llegada de los españoles, encuentro un trabajo áulico, un proyecto áulico que como docente, imagínate, ahí se me fue toda la lectura, digo, qué interesante, muy bien desarrollado. Miro el nombre Gustavo Mórtola. Enseguidita googleo, busco en Facebook, lo contacto por Messenger y muy amable, Gustavo, muy amable, enseguidita me contesta con una sonrisa porque me dice, pero ese proyecto que encontraste es del año 96. Dice, así que imagínate, hace como 27 años ya soy otra persona. Bueno, una persona que ha ido progresando en lo que es la educación, increíble. Me dio su página para googlear, un investigador que ya por supuesto lo invité para el especial, pero sus horarios no le dan. Ya vamos a ver cómo hacemos para tenerlo, porque entre todas las investigaciones que hace, Gustavo me dijo, elegí alguna de las investigaciones que estoy desarrollando, me decís cuál te interesa y por supuesto que voy a aceptar la invitación a tu programa para desarrollarla. Y enseguidita dije, bueno, fracaso escolar. ¿No saben qué interesante? Ya bajé toda la investigación. Así que futuros programas tenemos un tema para invitarlo a Gustavo. Y bueno, nada, esta investigación que encontré, este proyecto áulico, está hermoso, que ahora en el desarrollo del programa se los voy a ir contando, porque tiene intervenciones de los estudiantes de un quinto grado de escuela primaria. Claro, allá por el año 96. Pero cuando uno lee este trabajo, dice, piensa, ¿no? Qué importante que esto lo puedan leer los maestros, que cómo enseñan este tema, que cómo abordan, ¿no? Las ciencias sociales, la historia en el aula. Y ese es un gran aprendizaje leer esto. Pero bueno, vamos a empezar con el tema, ¿cómo ven ustedes, ¿sí? ¿Qué reflexiones pueden hacer en cuanto a esos sucesos, cuando se encontraron esas culturas europeas con nuestros pueblos originarios de América? Porque, bueno, nada, le hablo
el conversatorio. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Clelia? Bien, cómo no. Sí. Yo lo tomaría hoy en día de manera ambigua, podría decir, o tomándolo con la relatividad que tienen todas las cosas, ¿no? Porque tarde o temprano iban a encontrarse esas culturas. La de Europa, que estaba en plena expansión, y América. En aquellos tiempos no podían encontrarse de otra manera más que la que fue terrible. En algún sentido dejó cosas buenas. En otro sentido, no se puede aplaudir la gesta completa. Y aquí pongo el dedo a lo que me quiero referir. Se puede estudiar la historia como algo que fue así y no de otra manera. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede juzgar a las gentes del siglo XVI con los parámetros que tenemos en el siglo XX. Lo terrible es que en el siglo XX y XXI, en plena civilización, entre comillas, se siguen haciendo las mismas cosas. Las culturas más desarrolladas aplastan a las que están menos desarrolladas técnicamente. Y eso se vio durante toda la historia. Los pueblos que traían hierro, bueno, hacían ñoquis, para decirlo en términos caseros, a las culturas que tenían bronce para pelear. Y aunque eran mucho más incultas en otros sentidos. Hoy en día vemos que las grandes corporaciones muy desarrolladas de los países importantes están destruyendo a Papúa Nueva Guinea y los indígenas que están ahí han pasado a ser obreros mal pagados y el ambiente está destruyéndose. Eso es lo terrible, que no hemos crecido lo suficiente, no hemos crecido a la par de nuestro desarrollo técnico, que es enorme y podría servir para bien de toda la humanidad. Yo la tomaría en estos sentidos. No me las voy a tomar con Cristóbal Colón, personalidad que de alguna manera admiro. No era un mal tipo para sus tiempos. Y tenía afán de descubrir. De todas maneras, la palabra descubrir es errónea. América ya estaba descubierta como 300 años antes. No me acuerdo justo los años, pero son casi 300 o un poco más. Por los vikingos, que indudablemente colonizaron Groenlandia y luego pisaron América del Norte, probablemente en la península de Labrador, donde han dejado muestras arqueológicas. Eso sí, no cambiaron el funcionamiento de la tierra como hizo el descubrimiento hispano-lusitano, debemos decir, porque después estuvieron los portugueses y después vinieron todos los demás, que venían sumamente entusiasmados buscando metal. Oficialmente era para convertir almas para el Señor, hacerlos cristianos. Eso era el verso. La verdad es que venían buscando metal precioso, plata y oro, que por cierto encontraron. Así es. Bueno, Clelia. eso es más o Así menos lo que es. pienso. Sí, 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 gracias, gracias. Yo sigo recorriendo este trabajito de estos niños en el aula con el profe Gustavo allá por el año 96. Ahora ya deben tener nuestra edad esos alumnos, ¿no? Pero el profe divide el trabajo en cuando comienza la tarea,
luego las reflexiones de los alumnos, luego la parte de cómo resumir, cómo estudiar, y la última, hay una parte del proyecto que se titula No todos los españoles eran iguales. Ahí hay otro tema de reflexión. Pero en la primera etapa los niños dicen, porque les hace leer un libro, que para ellos, la verdad, el mismo profesor decía, esto es muy elevado, y aquí que cuando le pregunta a los alumnos, ¿qué sintieron? ¿Qué les pareció el libro? Todos le dijeron, no, profesor, yo no entendí nada, esto es muy difícil, ¿qué nos dio? Cuando les empieza a preguntar, algunos niños dicen, se trata de los indios y los españoles en América, dijo uno de los estudiantes. Estamos hablando de un 5º grado, ¿no? De escuela primaria. Una niña dice, no, se trata de cómo los españoles maltrataban a los indios. Otro compañero dice, sí, y de cómo trabajaban en las minas y en el campo. Además, tenían que mandar el oro de las minas al rey de España, dice otro. Entonces ahí el profe dice, ¿vieron que entendieron bastante? Como que al principio los alumnos pensaban que no habían entendido, ¿no? Y una reflexión un poquito más larga de 2 compañeritos dice que los indios trabajaban y los españoles no los dejaban descansar, y que los indios trabajaban y si ellos descansaban, los españoles le pegaban. Los indios cosechaban y mataban animales para mantener al rey de España, dicen los niños, y a sus hijos. Y los indios trabajaban en una mina de Bolivia y Perú para conseguir oro y plata para los reyes de España. Los españoles, si los indios no trabajaban, mataban a sus hijos y no les daban de comer. Las madres trabajaban y se cansaban. Los españoles les pegaban con los garrotes y los mataban con las espadas. Así la reflexión de estos niños que decían no haber entendido nada del libro, ¿no? ¿Cómo seguimos? Amanda, ¿cómo estás con este tema? ¿Cuánto para decirnos? Bueno, yo me referiría más que todo a cómo se celebra esa fiesta aquí en Estados Unidos, porque es lo que es hoy día más familiar para mí, después de tantos años de vivir acá. Y simplemente, cuando uno mira la historia acá, bueno, todos nosotros sabemos que Cristóbal Colón iba para el país de las especias a buscar una ruta más corta para conseguir este comercio. Y bueno, se extravió, se perdió y realmente él llegó fue a las Bahamas, es la primera parte donde él llega a una isla que se llama El Salvador. Allí y es cuando él viene a proclamar todo nueva tierra como patrimonio de España, que fue el país quien le patrocinó su viaje. Y en realidad también tenemos que aceptar que, como decía Clelia, Cristóbal Colón no fue el primer explorador que llegó a América. Posiblemente haya sido un noruego, Leif Erikson, que era de por sí mismo hijo de un hombre que se había dedicado a convertir a Groenlandia al catolicismo. Entonces, pues aquí no se celebra tanto como el descubrimiento de América. Se llama el Día de la Raza y esta celebración empezó más o menos en 1792, cuando una orden colombina, los caballeros de Cristóbal Colón, en Nueva York, que más se conocía más que todo como el Tammany Hall, empieza a celebrar este 300 aniversario del descubrimiento de América, como lo llaman ellos. Y bueno, aquí no se celebran las fiestas católicas, pero en este momento, tanto los italianos como los católicos toman esta fiesta como una de gran importancia religiosa y se hacen desfiles y no sé qué, porque este país es más que todo judío. Aquí se siguen las fiestas religiosas judías, son fiestas federales. ¿Y qué significa ser fiesta federal? Que las oficinas, los bancos,
las oficinas del gobierno cierran. O sea, hay observación de ese día como que no se trabaja. Pero en realidad esta fiesta del Día de la Raza, como se le empezó a llamar, se hace o se declara como un día festivo en 1892 por otro presidente. Eso es 100 años más tarde de que se declara el Día de la Raza. Y este presidente es Benjamin Harrison, quien en ese momento dice algo así como que en este día que el pueblo, en la medida de lo posible, deje de trabajar y se dedique a ejercicios que puedan expresar mejor honor al descubridor, se refiere a Cristóbal Colón, y su aprecio por los grandes logros de los 4 siglos completos de vida americana. O sea, él toma como que los estadounidenses, para ellos es una gran celebración ser lo que son hoy, porque gracias a este descubrimiento han tenido 400 años de cambio. Y bueno, empezaron a ganar popularidad en los diferentes estados, pero realmente también hay un prejuicio anticatólico, anticolón, por todo lo que ya sabemos que pasó durante ese tiempo de la conquista. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Franklin Delano Roosevelt en 1937 dice que ese es el Día de la Raza y que definitivamente se debe continuar celebrando como una fiesta federal. Pero, sin embargo, todo esto ha cambiado. Hoy en día nosotros no lo celebramos como el Día de la Raza, no se celebra Colón. Se ha cambiado el tema y ahora lo llamamos el Día de los Pueblos Indígenas, que a mí me parece que es muy lindo, porque realmente la celebración de la cultura que está más allegada a lo que llamaríamos nosotros hoy en día, que Clelia en cierta manera lo puso en sus palabras muy lindas, es una reverencia por la vida, es una reverencia por las culturas, por el respeto de los seres humanos, de la naturaleza. Esto lo encontramos en los pueblos indígenas, no en los pueblos que no son indígenas, en los pueblos que nosotros decimos desarrollados o como le quieran dar. Entonces, esta fiesta del Día de los Pueblos Indígenas en 1977 se empieza a celebrar, pero de nuevo es una celebración a nivel de los diferentes estados. O sea, aquí, como gobierno federal, los estados deciden qué fiestas celebran, qué leyes aplican, que no necesariamente tienen que ser para todo el país. Yo quiero dejarlo ahí por el momento para no tomar mucho tiempo, pero esto es como la introducción de lo que está pasando en Estados Unidos. Claro, gracias Amanda por traernos esta visión de lo que está pasando en Estados Unidos. Con esto acá también tuvimos un fin de semana largo por esto, pero bueno, están las diferentes corrientes históricas. Nosotros estamos a favor de la paz, ¿no? Y esto no ha dejado de ser una matanza y un maltrato, ¿no? Claro, querría decirle a Amanda algo. No entendí bien qué nombre tiene la celebración en Estados Unidos. Se llama el Día de los Pueblos Indígenas. En este momento. Porque no se festeja la fusión de americanos y otros pueblos. Yo festejaría eso. Bueno, aquí a pesar de todo, la fusión ha dejado algo bueno, que es este mestizaje de culturas, y a pesar de todas las maldades que hubo por el medio, nos hemos dado frutos. Nos hemos dado vida, porque Clelia, si no, no estaríamos acá, por lo menos yo, que tengo árabes, italianos, franceses, claro, y todos mezclados. Estamos aquí. Pero bueno. Y el idioma es algo importante. Baldomero Fernández Moreno escribió un versito que dice: celebremos, hermanos, la lengua en que se dice crepúsculo y hermano, corazón y cristal, y hagamos el propósito de defenderla siempre, palabra por palabra y en toda su unidad. Es la segunda lengua en difusión en el mundo, el castellano. En difusión, no dije en número. Y no nos olvidemos, además, que a pesar de que los colonizadores de todos los
países. Mientras colonizaban, tomaban a los habitantes de las tierras donde pisaban como servidores. Y como dice el alumno Sí, que acabas de leer, y si no trabajaban como querían, les pegaban, y cosas peores también. sí. Pero el exterminio de los pueblos indígenas estuvo a manos de americanos, no de españoles. Los españoles les importaba que les trabajen, y bastante que se morían en el trabajo. Pero exterminarlos, lo que se dice exterminarlos, tanto en Estados Unidos como en América, sobre todo acá en la Argentina, lo hicieron los herederos de la independencia. Aquí la campaña de También. Roca no se puede olvidar, Sí, te y en Estados entiendo, Unidos Clelia. las diversas campañas que se hicieron contra los pueblos de allí. Así es. Eso no hay que olvidarlo. Sí. Gracias, gracias, Clelia. Lili, Solamente quería contestarle sí, a la Amanda. pregunta. Se llama el Día de los Pueblos Indígenas. Y la otra cosa, sí tenemos una celebración de la celebración del intercambio de culturas, que es el Día de Acción de Gracias, que es muy importante. Ah, sí, es cierto. El Día de Acción de Solamente eso. Gracias. Claro, Mm. gracias, chicas. Lili, ¿cómo estamos? Bien, bien, me había quedado pensando en todo esto que decían mis compañeras y sobre todo cómo fue cambiando el nombre de rememoración, digamos, de esta fecha del 12 de octubre en las instituciones escolares. Bueno, recuerdo que cuando yo era chica le decían Día de la Raza. Y una de las cosas que se hacía era estudiar la historia de Cristóbal Colón y nos hacían hacer las carabelas con media cáscara de nuez, bueno, ese tipo de actividades. Y por separado, lo que se hacía era ubicar en un mapa los nombres de los pueblos originarios, que en ese momento se les decía indios, y estudiar, digamos, algunas características de esos pueblos, pero sobre todo ubicarlos en un mapa y los nombres. Por supuesto, esta es una historia de personajes, no es una historia que estudia procesos, no es una historia crítica de ninguna manera. Y es adoctrinamiento, dirían ahora algunos sectores. El concepto de raza cayó antropológicamente, ya no tiene sustento, ni siquiera las derechas radicales hablan de raza, ¿no? Se puede hablar de etnias o de otros conceptos. Por lo tanto, el nombre Encuentro de Culturas es de los años 90, yo lo recuerdo claramente. En los años 90 se cambió el Día de la Raza, por lo menos en Capital, y se pasó a denominar esta conmemoración Encuentro de Culturas. A mí me parece, y bueno, y creo que los pueblos originarios que quedan, los pocos que quedan, esto ha sido el primer genocidio en la historia de América, porque desaparecieron pueblos enteros, completos, desaparecieron pueblos enteros. Algunos en las batallas con los españoles, que traían el caballo, traían el hierro, y otros por las enfermedades que traían los europeos y que a veces adrede se los contagiaba dándoles ropa o algo como para que se contagiaran de viruela, por ejemplo, lo cual es otra, las primeras guerras biológicas, digamos, fue otra forma de exterminio. Recuerdo las palabras de un amigo, psicólogo, que dice: la historia de Europa es una historia de guerra y de conquistas, ¿no? No habría que olvidar que bueno, con toda la hazaña que esto implica de largarse a cruzar los océanos y demás, que Europa estaba, España y específicamente, que llevó adelante esta conquista, estaba en inicios del capitalismo, ¿no? Y el oro que se extrajo de acá sirvió de base para desarrollar el capitalismo en Europa, ¿no? O sea, todas las riquezas que se sacaron de acá sirvieron de base para el desarrollo europeo. Así es. Y otra de las
cuestiones, digamos, que han sido también importantes, es el hecho de que se destruyó la base económica de los pueblos. El imperio incaico llegaba hasta San Juan. En el Museo de Bellas Artes, en Argentina, hay una exposición de las vasijas de las culturas que fueron, digamos, sometidas por los incas, porque los incas también tenían un gran imperio, que cayó con la llegada de los españoles, pero el imperio incaico llegaba hasta San Juan. Trabajaban la cerámica olmeca es una maravilla, es antigua a las civilizaciones de los mayas, de los aztecas, de los incas. No tenían el hierro, entonces trabajaban el barro, mucho el barro, aparte de tener los templos en formas piramidales, construidos de piedra. Pero la destrucción de la base económica es lo que les sirvió a los españoles para dominarlos. Me hace acordar, ayer vi un documental que se llama Nacido en Gaza, que lo recomiendo fervorosamente. Está realizado por Hernán Sim, que es el hijo de Claudio Sim, el doctor que tanto informó durante las pandemias. Hablan niños sobre cómo viven en Gaza en el año 2014, cuando tuvieron otra guerra. Y fundamentalmente lo que decían los chicos, mi papá tenía una fábrica de gaseosa, le cayó una bomba y no tenemos que comer. O mi papá vivía de la pesca y como hay toda una zona de exclusión, no tenemos que pescar. Es decir, destruir el sustento económico de los pueblos es la base para dominarlos y aplastarlos. En esto estamos pensando, por ejemplo, en la agricultura, los sistemas de riego y los sistemas de terraza, porque acá teníamos culturas agricultoras y ganaderas, o sea, que criaban animalitos y que cultivaban, y otras recolectoras y cazadoras, o sea, ambos tipos de desarrollo. Pero destruir sus formas de alimentarse era la mejor manera de dominarlos, es la mejor manera de dominar a un pueblo, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar, no sé. Lili, ¿te parece que escuchemos a Marta? Vamos a ver si Sí. está, porque está con algunas dificultades, tal es así que hoy entró sin la cámara. Vamos a ver si estás, Marta, ahí. Y quiero agregar esto que me había quedado pendiente, si puedo. Dale, dale. Coincido. Hay, digamos, documentos históricos que lo atestiguan. Con esto que dice Clelia, mirando unos libros de mi nieta, veo que hacia el 1700 la mayoría del territorio que hoy es Argentina estaba en manos de los pueblos originarios. Y me llamó muchísimo la atención porque aparece una foto. Los pueblos originarios del sur, los jefes tenían asambleas con los jefes españoles y tenían intercambios. Esto debe ser porque eran muy bravos los del sur. Entonces, de alguna manera tenían que negociar, digamos, pero están las fotos deben ser las primeras fotos, ¿no? Las fotos de las asambleas entre los líderes de los pueblos originarios y los líderes españoles. Los que extendieron el territorio a la provincia de Buenos Aires, eliminaron a los indígenas, fue Rosas, y luego Luca, toda la Patagonia, que son argentinos, después de la constitución del Estado Nacional Argentino. Eso me llamó muchísimo la atención porque era un dato que no tenía, digamos, esto de la Patagonia, ¿no? Claro, así sí. que bueno. Lo que sucede es que los indios recolectores y cazadores no sirven para trabajar, tienen otro tipo de cultura, no les eran útiles a los españoles. Claro. A los españoles los eran útiles los que ya cultivaban, criaban y conocían de minería porque trabajaban metales blandos como la plata y el oro. Esos sí servían. Sí. Es más, en el Imperio Incaico al menos, no destruyeron para nada la organización agrícola que tenían, porque les venía muy bien, y además esa población siguió trabajando como trabajaba antes, y muchos peruanos, después de la conquista española,
vivieron y murieron sin enterarse de que había españoles, porque vivían lejos de las urbanizaciones Así es. y la organización siguió igual. Con los que sí trataron es con la nobleza inca. Es más, se llevaban algunos príncipes incas a estudiar a España. Ajá. No tenemos un poeta un escritor americano que es el Inca Garcilaso de la Vega. Sí, sí. El Inca Garcilaso tiene yo tengo la crónica que tiene acerca de su país. Es hijo de una princesa peruana y de un español descendiente de Garcilaso. Claro, gracias, Clelia. Marta, ¿cómo estamos? Escuchando todo, hay tanto para hablar, no sé por dónde Tanto. empezar. Sí, no, Sí. realmente lo que dice Kelly es cierto, o sea, son los americanos los que se quedaron con las tierras, pero justamente porque les convenía, porque a ellos les venía bien. Los europeos con llevarse la riqueza les alcanzaba. Y lo que dice ella es cierto también, acá en el sur, los indios del sur no eran agricultores ni ganaderos, entonces se rebelaban, eran molestos, y entonces tuvieron que eliminarlos y quedarse con las tierras, que es lo que a ellos les convenía. O sea, esa fue Marta, Sí. perdona, yo una vez escuché leí una frase que se me quedó grabada, que decía, cuando se inventó el barco frigorífico, se decretó la muerte del indígena, porque entonces la cría de ganado y la venta de carne al exterior, los proveedores que ahora quieren ser como carne argentina, que fue un gran negocio. Se necesitó la tierra y los pueblos recolectores necesitan mucho terreno. Así Y es. nosotros tenemos pescado y tenemos también, acá se puede criar el cerdo, y no se hace porque les conviene más a los ganaderos, que son los que ganan más vendiendo carne. Hay un montón de negocios que se hacen en función de la ganancia de ellos y no de lo que le conviene al país. Así es. Por Así es. supuesto, Es pensar que lamentable. tenemos una costa tan extensa, ¿no? Claro, vienen Y los barcos, pescan otros. se llevan los pescados y nosotros no lo explotamos, Es una- porque no está organizado el país para beneficio nuestro, sino de otros. Es lamentable. Yo creo que si pensamos, uno tendría que devolverle la tierra a los indios, que sería una reparación. Pero Sí. lamentablemente, sí, es lo que habría que hacer, devolverle las tierras a ellos. Y otra cosa es la importancia que tiene el trabajo en las escuelas, porque esto pasó y sigue pasando, como dijiste vos, sigue pasando en un montón de países donde, como en Gaza, están a los palestinos los están explotando, y tenemos toda una civilización, una historia y un conocimiento que no justifica que se siga haciendo lo mismo, pero se sigue haciendo lo mismo porque la gente hay patología, hay gente que son con estructuras psicopáticas, hay perversos, hay de todo. Y da para mucho eso. Marta, Pero pero yo nosotros, le preguntaría, Martita, disculpa, yo le preguntaría a los maestros, los docentes que nos están escuchando, ¿no? ¿Y vos qué haces en el aula con respecto a esto, a este bueno, tema? justamente, Luisa, en el programa escolar hay una parte que dice que son las normas de convivencia. ¿Qué maestro trabaja las normas de convivencia dentro del aula? ¿Qué escuela trabaja las normas de convivencia dentro de la escuela? El respeto por el otro, no Exacto. hacerle bullying, ayudar al que necesita. Se hacen las normas, porque en la escuela, si vos trabajás en el aula, podés poner normas de convivencia que en tu aula funcionan y en otra aula no. Pero también hay normas de convivencia escolar, entonces están las normas de convivencia escolares, las normas de cada aula, el respeto por el otro. Ese trabajo es fundamental dentro del colegio. No lo hacen, Luisa. Si tengamos pensamiento positivo. Tengamos pensamiento positivo, Martita, que no te digo en todas las escuelas, pero bueno, en No, muchas se debería hacer, seguro. Luisa. Bueno, si no Tendría lo que ser una hacen, Marta, que lo empiecen a hacer. Y listo. Tendría que ser una política nacional, así como hay que enseñar matemática y lengua, también se tendría que enseñar eso. Así. Bueno, mandamos hoy una preguntita a todos los maestros. ¿Cómo trabajás las normas de convivencia? Claro que sí. En tu escuela, en tu aula, en el recreo, institucionalmente. Y esto tiene que ver con lo que nos pasa históricamente.
con estos Claro. eventos. Sí, señor, que tiene que ver. ¿Sabés por qué, Luisa? Porque tenés un candidato que está amenazando con destruir instituciones, tenés un candidato que está amenazando con una motosierra y hay gente que lo vota. Está votando cosas que van en contra de uno mismo, que no tienen que ver con las normas de convivencia, porque los chicos desconocen cuáles son las normas de convivencia. Ahí está. Así. Una idea es elaborar las normas con ellos, con los Claro. chicos. Claro, eh, claro. Sí. que ellos mismos decidan, por supuesto Claro. que guiados y coordinando uno. Bien. Yo Seguro. había hecho eso, pero con el uso de la biblioteca del aula. Desde ya que los chicos necesitan una guía, porque si vos le decís, bueno, y a quién no devuelve el libro? ¿Cómo hacemos para que aprenda? Bueno, poco menos que te dicen que le cortás una mano. Pero Sí. o no le das libro nunca más en la vida. Bueno, no, vamos a contemporizar más. Muy bien. Pero Poner que te pase a fíjense, vos, olvidarte. Y poco a poco van saliendo las normas. Nosotros Claro. hicimos un estatuto para dentro del aula mira, y funcionó Claro que con un funciona. trabajo bárbaro del docente, ¿no? Pero claro. funciona. Con guía permanente y no olvidarse, pero anda. Bueno, ¿Y sabés qué? sí. Historia, Luisa, historia lo tendrían que enseñar como este profesor, que los chicos lean y saquen las conclusiones. Eso también hay que hacerlo. Claro, no saben, yo sigo leyendo este proyecto áulico mientras el programa no está aquí. En la parte donde él lo titula No todos los españoles serán iguales, se remitió a todas las juntas y congresos y encuentros que se hicieron después de ese 1492, de ese 12 de octubre, de la llegada de los europeos a América. Se juntaron, y qué importante sería hoy la presencia de Claudio Cruces para que él nos reflexione sobre el papel de la Iglesia en todo este tipo de eventos, porque entre algunas de las juntas importantes que se hicieron con la Iglesia y los conquistadores que habían regresado, ¿no?, a España, creo que esta fue en Francia, esta junta de Valladolid, que se llamó la controversia de Valladolid. El papel de uno de los sacerdotes, Bartolomé de las Casas, cuando él en su disertación explica las atrocidades que había visto con sus propios ojos, y los asesinatos, las descuartizaciones, qué sé yo, cosas increíblemente horribles que se sucedían, y se ve el papel de la Iglesia, el Papa, que lo para y le dice, pero a ver, no estamos analizando el papel de los españoles, sino, dígame, ¿cómo eran esas personas que se encontraron en ese territorio nuevo? ¿Cómo eran? ¿Eran humanos? O sea, estaba poniendo en discusión si los originarios eran verdaderamente humanos, si tenían las condiciones para ser humanos o qué eran. O sea, era la Iglesia que estaba tratando de desviar el discurso. Y esto, Claudio lo... Tardaron un tiempito, pero decidieron que sí, que eran humanos. Sí, Y tardaron. diré que Fray Bartolomé de las Casas propició la importación de negros, Ajá. porque él defendía a los indios. Así que se desdibuja un poco la figura de Bartolomé de las Casas. Sí. Bueno, La te cuento... condición en que estaban los indios era tan terrible que yo he llegado a leer alguna vez algo que decían los españoles. Son tan haraganes que prefieren colgarse de los árboles ellos con su mujer y sus hijos en vez de trabajar. Qué horror. Se ahorcaban. Qué horror. Escúchame, Clelia, te leo algo. Yo dile mirar el reloj para que no se nos vaya la hora. Fíjense lo que escribe uno de estos estudiantes, poniéndose en el papel de Bartolomé de las Casas.
fíjate la función de ese docente, cómo los hace después de haber leído, informado y demás. Ahora, el ejercicio era ponerse en el rol de ese cura y hacer una carta dirigida al rey de España. Y esta criatura dice, Señor rey de España, yo como cura quiero que se entere de esta situación. Yo, el padre Bartolomé de las Casas, quiero que defienda un poco a los indios, comunicarle que los están matando. Algunos compatriotas matan cada vez más a los indios inocentes y quiero que los defienda. Está hablando al rey de España. Porque los indios están sufriendo mucho, pero mucho. América se está quedando sin indios, dice esta niña. Y ayúdelos para que puedan vivir en paz, señor rey. Mándeme una respuesta, por favor. Y así hay muchísimas cartitas de los niños, pero hay una muy simpática escúchame lo que dice este niño. Hola, señor rey de España. ¿Cómo anda? Yo bien. Mire, mire, yo como cura le digo que acá está pasando algo muy terrible, porque los españoles están matando a los indios y aparte hay mucha violencia contra sus hijos. Es algo muy sangriento. Le solicito a usted si podría decirle a los encomenderos que no los maten a los indios. Espero que reciba el telegrama y que pueda hacer lo que le pido. O sea que hermoso. Claro, y así muchas cartitas muy lindas. Después el profe hace toda una reflexión sobre un cierre para su proyecto, ¿no? Con todas sus, digamos, sus sensaciones, que es hermoso este proyecto, después se los voy a pasar. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Tengo que me hizo acordar Clelia un poema que hice yo hace un tiempito, así que para terminarlo lo voy a leer. ¿Cómo seguimos? A ver, Amanda. A mí me gustaría decir que más que todo esto que estamos hablando tiene una connotación histórica que tiene que ver mucho con la influencia del catolicismo. Y realmente eso no se acabó en los 500 años después del descubrimiento, aún continúa. En Colombia, por ejemplo, en la Constitución de 1991 en la que viene a cambiar la idea de que Colombia es un país uniforme en cuanto a cultura y religión e idioma. Y allí es donde se dice, no, nosotros somos una sociedad diversa, donde hay diferentes lenguas, diferentes culturas. Ya es la primera vez que se acepta que los indígenas son colombianos y que tienen derecho a practicar su lengua y su manera de su cosmovisión. Pero antes de esto, estaba la Iglesia Católica diciendo que uno de los compromisos de la Iglesia Católica con el gobierno colombiano era convertir estos salvajes, enseñarles a hablar español y hacerlos ciudadanos colombianos. O sea, antes de la Constitución del 91, los indígenas no eran considerados ciudadanos colombianos. Ahora, me gusta mucho esto de las leyes de convivencia que están hablando ustedes. Sí. Y me pregunto, ¿cómo se aplicaría acá en Estados Unidos cuando tenemos todos los países del mundo representados? Y yo creo que Nueva York es una ciudad que muestra esas leyes de convivencia porque hay respeto. Por lo menos, yo no sé a nivel de gobierno, pero por lo menos en la sociedad en la que yo vivo, estamos con musulmanes, estamos con judíos, católicos, y cada quien tiene el derecho a vestirse, a hablar, a practicar su religión y sus creencias como le corresponde, y no hay esa crítica, más bien hay una aceptación, y pienso que eso es un gran enriquecimiento. Pero de nuevo, aquí, como dice mi esposo, la definición de Estados Unidos es Nueva York y Estados Unidos, porque cuando tú sales de Nueva York es otro quilombo, es otra cosa totalmente diferente. Pero me gusta mucho pregunta que tiene Marta y que tiene Clelia. ¿Cómo se haría eso mismo que en las escuelas de Estados Unidos? Muchas gracias. Gracias, Amanda.
Lili, ¿cómo cerramos este programa? Porque se nos está yendo ya casi. Sí, ya se está yendo Sí. la hora. A mí me parece que ya a esta altura los estados no tienen que ser nacionales. Estado plurinacional como el de Bolivia, porque en los límites de cada país, que también habría que cuestionar si no somos ciudadanos del mundo, hay un montón de diferentes etnias conviviendo, muchísimas. A esta altura de la humanidad, los que quieren la pureza de la sangre, me refiero a las extremas derechas, que las hay ahora, los que niegan el esclavismo en Estados Unidos, por ejemplo, Richard Spencer, bueno, no existe, ya está, la humanidad está mestiza ya se ha mestizado. Es imposible volver a la pureza de la sangre, o a la supremacía blanca, o a la supremacía hindú, como plantean algunos. Y después, por otro lado, a ver, es lo que decía Clelia, lo que traías vos de Valladolid, de España, de este debate que se dio en presencia del Papa en 1550, debatiendo si los aborígenes o los pueblos originarios eran humanos o no eran humanos. Obviamente esto esconde por debajo el supuesto de que el ser humano es una especie superior a los otros animales. En realidad yo a esta altura creo que el especismo, ¿no? Que un animal o una especie animal, esas que estamos extinguiendo denodadamente, tiene el mismo valor que la especie humana, digamos, ¿no? Y que se ha vuelto a repetir en 2023, lo dijo Netanyahu, el primer ministro del Estado de Israel: los palestinos son animales humanos. Digamos, pasó mucho tiempo. ¿Cómo se puede estancar en la misma cuestión la humanidad? Algo está pasando, digamos. Sí, sí, Bueno, me queda esto sí, como Lili. reflexión. Algo está pasando a nivel grandes poderes, grandes intereses, algo está pasando. ¿Qué pasa también con Ucrania? ¿Qué pasa con Palestina? Y seguimos igual los seres humanos. A ver, yo escucho unos discursos tan lindos, Lili. Ay, de los presidentes, no sé, ayer me pasaron, no recuerdo de qué país, pero lo escuchabas a esta persona y decía, ay, tiene, pero ahí está justo lo que está diciendo, pero es un bla, 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 muy hermoso, un TikTok precioso, lleno de adornos, música y arreglos. Pero ¿y los que tienen el poder? ¿Por qué no paran la guerra de verdad? Ya, ¿por qué no paran la matanza? ¿Alguien más que quiera ir cerrando este programa? Así después yo les leo mi poema. Y cómo no, quiero cerrarlo diciendo que nunca más se propicie festejar el 12 de octubre, que yo creo que sí hay que festejarlo, festejar la fusión, como decíamos antes, como Día de la Raza, concepto no solamente erróneo, sino cruel, estúpido y que ha llevado a tantos males a la humanidad. Exacto. Somos de la raza humana. Humana. Exacto. Y nada más. Habitantes de este planeta. Hermanos, somos uno. ¿Algún otro cierre, Martita? A ver si puede activar su micrófono. Martita, activa tu micrófono, cielo. Ahí está, listo. Me hizo caso. Decía que respetar al otro no significa perder la identidad. Uno puede conservar la identidad, puede conservar su historia y, sin embargo, incluir, aceptar y respetar al otro como sujeto. También el respeto no significa obediencia debida. O sea, el respeto por el otro es respetarlo como sujeto, como ser humano, no hacer lo que el otro quiere, ¿no? Que a veces se entiende mal en los colegios con los chicos.
cosas son muy importantes. Y no paran la guerra, Clelia, porque no les conviene, porque no quieren, porque justamente la guerra la hacen para negociar, es un negocio. Entonces, por eso no paran la guerra. Por eso lo importante es que los chicos estén formados, para que no voten gente que después te lleva a la guerra. Porque en realidad ese presidente fue elegido y lo lleva a la guerra. En Ucrania el presidente fue elegido y lo llevó a la guerra también. Y acá también nos han llevado a la guerra, pero no estaba elegido el presidente. Ay, sí. Ay, señor. Esa. Pero es importante que la gente sepa qué es lo que está eligiendo, que está eligiendo en contra de sí mismo. Claro, claro. Bueno, gracias por haber estado todos. Ah, les leo el poema, a ver. Yo lo titulé Hermanos. Y digo, si supieras que somos hermanos, que somos humanos, que vinimos juntos a vivir aquí. Amarías la paz, respetarías la vida en todas sus formas. No luches en vano por tener más poder, que nada te falte, que todo te alcance. Ama a tus hijos, edúcalos bien. No hay blancos ni negros, tobas ni mapuches. El mismo origen, el mismo final. Es tan simple todo, no compliquemos. Amemos la vida, amemos la paz. No luches en vano. No sufras por mí. Mi tierra es tu tierra, hermanos al fin. ¿Les gustó? Sí. Ay, bien. Bueno, gracias por haber estado. Nos vamos yendo de este especial. Extraño mucho a Claudio Cruces. Vamos a ver si vuelve rápido de sus vacaciones. Pero este descanso. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿eh? Bye bye.